Bueno, entonces, vamos a ir conversando un poco de cómo va a ser la cursada de esta materia, ¿sí? Antes de empezar, digamos, con la teoría propiamente dicha. A diferencia de las otras dos materias, que seguramente ya algo de clase habrán tenido hoy, análisis y álgebra, esta materia química es anual, ¿sí? Quiere decir que nos vamos a estar viendo tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo. Y que al ser anual, digamos, no tienen tanta clase semanal como las otras dos materias, sí tienen un solo día de teoría y un solo día de práctica, ¿sí? Entonces, las clases teóricas, ustedes eligen o esta, la del lunes, o la del miércoles, porque es la misma clase, nada más que la da distinta profesora. La del lunes la doy yo, y la de los días miércoles lo va a dar la profesora Adelaida Ávila. Bueno, y después, las clases de práctica van a ser en 3 comisiones diferentes los días viernes, ¿sí? A los docentes de esas clases, los que hayan hecho el curso de nivelación ya los han ido conociendo, porque fueron los que dieron este curso de nivelación. Y entonces tienen 3 posibilidades, o a las 9 de la mañana, o a las 14 horas, o a las 17 horas. Cualquiera de esas 3 comisiones pueden elegir ustedes para el desarrollo de los prácticos, ¿sí? Que en principio van a ser problemas, y quizá hagamos algún laboratorio virtual, digamos, en esta primera parte del año, que va a ser toda virtual. Después de las vacaciones de invierno veremos, digamos, no sabemos, quizá se habilite algo de presencialidad. Bueno, digamos, las otras materias, ustedes tienen 2 clases teóricas semanales y 2 días de práctica, ¿sí? Porque son cuatrimestrales. Esta es así un poco más, no tan frecuente las clases semanales. Igual, seguramente se van a agregar durante la semana clases de consulta. Yo todavía no sé, tengo que ponerme de acuerdo bien con los docentes, los auxiliares de la práctica, y cuando tenga bien los horarios y los días de las clases de consulta, las voy a publicar en el campus. Y seguro va a haber más de una, va a haber 3, 4 clases de consulta, y ustedes, aunque se les superpongan con otros horarios de otras materias, ustedes pueden elegir cualquiera de esas clases de consulta, la que mejor les quede en el horario, y ahí pueden ir consultando las dudas de los trabajos prácticos de problemas que se van a ir haciendo los viernes, ¿sí? Entonces, dijimos, las clases teóricas somos 2 profesoras, esta soy yo, Marta Luis, que la doy ahora, digamos los lunes, y la profesora Adelaida Ávila la da los miércoles, ¿sí? Y en las clases de práctica, nosotros somos un equipo, digamos, de docentes, tenemos los auxiliares docentes, muchos de ellos ya los han ido conociendo, y tenemos en cada comisión, a la mañana, un jefe de trabajos prácticos, hay 3, ¿sí? Que ya seguramente los han ido conociendo en el curso de nivelación, y luego tenemos otros docentes que acompañan a los jefes de trabajos prácticos en cada una de las comisiones, y que también van a estar a cargo de las clases de consulta que les mencionaba hace un rato. Y tenemos 2 auxiliares alumnos, ¿sí? Que son alumnos así avanzados en alguna de las carreras de ingeniería, que también están en alguna de las comisiones, ¿sí? Ustedes con cualquiera de los docentes se van a poder comunicar a través del campus, ¿sí? Vía mensaje, mail. Desde el campus ustedes le pueden escribir a cualquiera de los docentes para hacer consulta, o hacer las consultas en los foros de consulta que va a haber de cada tema, y cualquiera de los docentes les va a poder explicar, ¿sí? En el campus. Bueno, vamos a trabajar con un cuadernillo de prácticas, la guía, todas las guías de problemas de ese cuadernillo están subidas en el campus, al menos la primera parte, o sea, lo que corresponde al primer cuatrimestre, ¿sí? Lo otro lo vamos a subir después.
Bueno, ¿cómo es la cursada? Digamos? Nosotros hablamos de una cursada regular o una cursada por promoción, ¿sí? La cursada regular quiere decir que ustedes se aprueban, digamos, esta cursada regular, tendrían lo que llamamos el concepto de la materia, ¿sí? Al finalizar el año. Y a partir de allí ustedes tienen que rendir, entonces para aprobarla completa la materia, tienen que rendir un examen final en cualquiera de las mesas de examen, que hay mesa todos los meses, ¿sí? Así que después de diciembre, los que tengan este aprobado regular, o sea, el concepto, pueden presentarse en cualquiera de las mesas a rendir el final. Pero también, bueno, para ello, ¿qué tiene que suceder? Tienen que aprobar los 4 parciales que se toman en el año. Tomamos 2 parciales de la primera parte del año, o sea, en el primer cuatrimestre, y otros 2 parciales después de las vacaciones de invierno. Los parciales, para estar aprobados, tienen que tener más de 60 puntos, ¿sí? Entre 0 y 100, tienen que tener de 60 para arriba. Y son teórico-prácticos, ¿sí? O sea que hay preguntas conceptuales de teoría y hay problemas a resolver, ¿sí? Del estilo de los que se resuelven en las guías de prácticos. ¿Sí? Y también, bueno, los prácticos de laboratorio que se hagan, si logramos hacer algún práctico presencial, tienen que aprobar ese trabajo práctico. De los virtuales igual, tal vez hagamos algún tipo cuestionario o algo de esos prácticos virtuales, ¿sí? Los tienen que aprobar en ese caso. Para la cursada promocional, ¿qué significa? Que si aprueban esta materia por promoción, ya la tendrían completamente aprobada, no tendrían que rendir el examen final, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la condición para ello? También aprobar esos 4 parciales, pero con un puntaje un poco mayor, ¿sí? De 70 puntos para arriba, ¿sí? Todos los 4 parciales, ¿sí? Bueno, y aprobar, por supuesto, los prácticos de laboratorio que se hagan, y bueno, si volvemos a la presencialidad, quizá les hagamos alguna pequeña exposición oral sobre un tema, ¿sí? Ya hacia final de año, ¿sí? Bueno, nos vamos a manejar desde la virtualidad, desde el campus, ¿sí? Bueno, ya esto está de más, digamos, porque si están acá en esta clase, porque han entrado al campus, supongo, ¿no es cierto? Entonces ya tienen ustedes su usuario, contraseña, ya saben, esta es la contraseña para el curso de química, ¿sí? Bueno, ¿y con qué se han encontrado allí? Con algo parecido a esto, ¿sí? Y aquí vamos a ir subiendo todo el material, ¿sí? Si se fijan, bueno, tenemos en el foro novedades, yo les voy a ir informando, por ejemplo, bueno, los Zoom correspondientes a cada semana de clase, cuáles son los links, les voy a ir informando si hay alguna modificación de algo en el cronograma, y cuando se incorporen las clases de consulta, lo voy a avisar aquí en el foro novedades también, los días, horario y cuáles son los links, ¿sí? De esos Zoom. Bueno, aquí está el programa de la materia, que es lo que vamos a ir desarrollando todo el año. Fíjense que hay un PDF que se refiere al cronograma, que está para la primera parte, ¿sí? Del año. Luego vamos a subir el cronograma del segundo cuatrimestre. Por ahora tenemos el cronograma de esta primera parte, ahora lo vamos a retomar. Y los requerimientos de cursado, léanlos, pero digamos, es parte de lo que les estaba explicando recién, ¿sí? Aquí les decía, ven, está el material del taller de nivelación para los que no lo hayan hecho, los que lo hicieron es ese mismo material. Bueno, y continúa hacia abajo con, está por ejemplo, el PowerPoint de esta teoría, está allí, algunos quizás ya lo hayan bajado, los voy a ir subiendo con anticipación, los PowerPoint, para que el que quiera leerlo antes de la clase ya lo puede bajar y ir mirando, ¿sí? Lo mismo los prácticos, animaciones o cosas se van a ir subiendo a medida que vayamos desarrollando los temas, ¿sí? Por eso entren frecuentemente, digamos, al campus para ver si hay algo nuevo. Acá me dicen del programa, bueno, sí, quizá el programa
digamos, no ha tenido modificaciones, por eso dice vigencia hasta el 2018, pero bueno, es el que está vigente, ¿sí? Igual, hay que actualizarle la fecha nada más. Bueno, miren, entonces aquí les decía, si ustedes cliquean en cronograma, van a ver, digamos, esto que les estoy mostrando. Ustedes luego mírenlo bien, pero aquí está, digamos, para toda la primera parte del año, qué días, lunes y miércoles, digamos, se dan, qué teoría, por ejemplo, aquí estamos en el 15, presentación de la materia y algo de estequiometría que vamos a ver. Esa misma clase se va a dar el miércoles, ¿sí? Bueno, y este viernes, fíjense, van a hacer una clase de repaso sobre nomenclatura, fórmulas, ¿sí? De compuestos inorgánicos. Va a ser el práctico es distinto, digamos, al que tienen en el curso de nivelación, así que bueno, ese práctico se va a hacer a modo de repaso, ¿viste? De todo lo que vieron en el curso de nivelación, ¿sí? Y ya la semana que viene arrancamos con el primer práctico sobre estequiometría, de cosas que vamos a explicar en esta teoría y en la semana que viene, ¿sí? Bueno, y así tienen cada clase, que es lo que se va viendo, ¿sí? Cada día de práctica y de teoría, ¿sí? Y fíjense abajo, tienen ya el cronograma de parciales, ¿sí? El día del primer parcial, el día del recuperatorio de ese mismo parcial, qué temas entran, qué temas se van a evaluar, y también está del segundo parcial, ¿sí? Bueno, aquí digamos algunos libros que pueden servirles de consulta, algunos quizá hay uno de ellos que está subido al campus, creo que es el Chang, está el PDF allí subido al campus para que ustedes lo puedan consultar, y bueno, si consigo alguno de los otros también lo voy a subir allí para que lo puedan consultar más de uno si quieren, ¿sí? Pero bueno, son algunos de los libros eh, que pueden consultar y que están buenos, digamos, didácticos. Por ejemplo, este está muy bueno, que es el Brown, porque, digamos, tiene bien sencillo explicado todos los temas, ¿sí? Así que, pero cualquiera de ellos están buenos para consultar. Bueno, ¿alguna duda de cómo vamos a funcionar, digamos, así de este modo virtual eh, sobre las clases? ¿Cómo vamos a ir trabajando? Siempre todo a través del campus, ¿sí? Si ustedes quieren, en el campus están bajados todos los prácticos del primer cuatrimestre, los pueden bajar todos juntos, o yo los voy a ir subiendo de a uno a medida que vayamos viendo las distintas unidades. Eso lo manejan ustedes como, como quieren, digamos, tener el material. No sé si les queda alguna duda de esto, díganme, si no ya comenzamos con algunos conceptos teóricos propiamente dichos. Bueno, cualquier duda igual la pueden consultar a través de la mensajería del campus, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, digamos, en esta materia? Como aquí les dice, es una materia básica, por eso la tienen aquí en primer año de las ingenierías, de todas las ingenierías, aunque a algunos les parezca, yo hago ingeniería electrónica, ¿por qué tengo que ver química? O yo hago, qué sé yo, ingeniería civil, ¿para qué quiero química? Y bueno, quizá en un tiempito se van a dar cuenta que sí, que justamente por ser una ciencia básica, es de utilidad tener idea de lo que se trata, digamos, la química que está en nuestra vida cotidiana, digamos. Entonces, por eso les va a ser de utilidad para sus carreras también, aunque en primera instancia parezca que no tiene nada que ver con las carreras que han elegido. ¿Qué es lo que vemos en esta materia? Bueno, lo que se estudia justamente es la materia, ¿sí? La materia, que es la que constituye todo lo que somos, todo lo que está a nuestro alrededor, forma todos los cuerpos, ¿sí?
¿Y qué es lo que vemos de esta materia? Bueno, vemos cuáles son sus propiedades, esas propiedades que podemos observar, podemos medir, vemos cómo se puede transformar esa materia en función de esas propiedades que tiene, puede sufrir distintas transformaciones, transformaciones físicas, otras transformaciones que llamamos químicas, ¿sí? Bueno, y esas transformaciones y esas propiedades tienen un porqué, y ese porqué me lo da, o lo puedo llegar a entender, cuando estudiamos la composición de esa materia, ¿sí? Y además, cómo está formada, es decir, cuál es su estructura. Y allí pasamos, digamos, al nivel microscópico, es decir, a lo que llamamos moléculas y átomos, ¿sí? La estructura de esas moléculas y átomos tiene que ver con el comportamiento y con las propiedades de esa materia que estamos estudiando. Bueno, básicamente, jugando con todo esto, vamos a estar durante todo el año. Es decir, vamos a estar trabajando con nuestro pensamiento, yendo de un vértice a otro de un triángulo. Y el triángulo es este. En un vértice tenemos la observación, o sea, todo lo que tiene que ver con lo macroscópico, con lo que podemos ver a simple vista o quizá con un microscopio, las propiedades, qué sé yo, qué temperatura tiene un determinado sistema, qué color, qué densidad tiene una determinada mezcla, etcétera. Es decir, todo lo que podemos observar y medir también, ¿sí? Eso forma parte de lo macroscópico. Ese es uno de los vértices del triángulo. Pero después uno quiere analizar por qué sucede, por ejemplo, esto que estamos viendo ahí en esa imagen. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, entonces ahí viene la interpretación, ¿sí? ¿Qué estará pasando aquí en este tubo de ensayo cuando ponemos cobre dentro de una solución o dentro de agua o de una solución de un ácido, ¿sí? Bueno, ¿qué está pasando allí? Entonces trato de interpretar eso y allí me muevo a otro de los vértices de este triángulo para interpretar qué sucede y me imagino, o de alguna manera trato de ver si se puede, lo que corresponde al mundo microscópico, es decir, el mundo de los átomos y las moléculas y los iones, ¿sí? De las partículas que a simple vista no puedo ver, ¿sí? Entonces, en principio me tengo que imaginar. Ahora con los, digamos, los equipos sofisticados que tenemos, digamos, como los microscopios de barrido electrónico y demás, ya hasta se pueden ver las moléculas, ¿sí? Pero en la época que los científicos comenzaron a estudiar todo esto y a interpretar, no les quedaba otra que imaginarse este mundo de las moléculas y los átomos. Y bastante bien lo han hecho porque ahora que tenemos otro modo de ver y otros equipos para ver las cosas, muchas de las cosas que se han imaginado de la estructura de la materia son como ellos se la han imaginado, ¿no? Otras se han ido modificando. Bueno, y por último, entonces nosotros nos vamos a estar moviendo constantemente con nuestro pensamiento entre el mundo observable, o sea, de lo macroscópico, y el mundo de lo diminuto, de lo microscópico, de lo que no podemos pesar, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y luego digamos, esto que interpretamos, cómo lo volcamos, cómo lo representamos. Ahí vamos al otro vértice que faltaba del triángulo, y en esta representación aparecen lo que ustedes han estado viendo en el curso de nivelación, aparecen las fórmulas, ¿sí? Es decir, lo representamos de manera simbólica, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en una reacción química, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a ir trabajando a lo largo del año, ¿sí? La observación, la interpretación y la representación. Bueno, entonces veamos algunas, 2 o 3 definiciones básicas relacionadas con las propiedades de la materia que vamos a estar mencionando todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a estar hablando de distintas propiedades de la materia. Y estas propiedades, hay 2 grandes grupos de estas propiedades. Unas que llamamos extensivas,
y otras propiedades que llamamos intensivas. Vamos a ver que la gran mayoría son intensivas, pero ¿cuáles son unas y cuáles son otras? Bueno, hablamos de propiedades extensivas, aquellas que están directamente relacionadas con la cantidad de materia, ¿sí? O sea, que dependen de la cantidad de materia, ¿sí? No es lo mismo la masa de un vaso de agua que la masa de, qué sé yo, una jarra de agua o un balde de agua, ¿sí? La cantidad de materia en uno y en otro difieren, por eso la masa es una propiedad extensiva, y el volumen lo mismo, ¿sí? No es lo mismo el volumen que entra en un vaso que el volumen que entra en un balde, ¿sí? Entonces, por eso esas dos son propiedades extensivas. Y pasemos a las otras. ¿Cuáles son las intensivas? Bueno, aquellas que no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que a qué temperatura hierve el agua. ¿Saben? A 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados. Bueno, entonces, cuando la presión es de una atmósfera, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados centígrados. Bueno, y si ustedes lo midieran con un termómetro, si ponen a hervir la pava, cuando ven que está hirviendo el agua, miden con el termómetro, van a medir 100 grados centígrados. Y si ponen a hervir un jarrito pequeño con agua, van y miden la temperatura de ebullición del agua, ¿cuánto les va a dar? Si miden en el jarrito, ¿les va a dar lo mismo que en la pava o les va a dar distinto? ¿Qué les parece? Lo mismo. Lo mismo, ¿sí? Entonces, esa propiedad, que es la temperatura de ebullición, no depende de la cantidad de materia que tenga. Si yo mido con poquito o mido con mucha cantidad de agua, me va a dar lo mismo. Por eso, esa propiedad, temperatura de ebullición y también la temperatura de fusión, son propiedades intensivas. Lo mismo la densidad, ¿sí? La relación entre masa y volumen. La densidad del agua a 4 grados centígrados es 1 gramo por mililitro. Y eso es lo mismo si yo la mido en un volumen chico que en un volumen grande, ¿sí? Con mucha cantidad o con poca cantidad. No depende de la cantidad de materia. Bueno, y así, si a uno preguntamos para cualquier propiedad, díganme si es una propiedad intensiva o extensiva, lo que tienen que pensar es eso, a ver, si yo la mido, ¿es lo mismo que la mida con mucho o con poca cantidad? Bueno, si es lo mismo, quiere decir que esa propiedad, vamos a decir, es intensiva, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta porque lo van a ver, por ejemplo, también el año que viene en termodinámica, en física, o sea, son conceptos de propiedades que no solo los van a ver en química, ¿sí? Bueno, otra cosa que vamos a estar hablando y trabajando constantemente es el estado de agregación de la materia. ¿A qué llamamos estado de agregación? Bueno, a las formas en las que se puede presentar una misma sustancia, ¿sí? Las formas físicas, ¿sí? Puede ser sólido, como el hielo, si el agua podemos tenerla sólida, en forma líquida o en forma gaseosa, ¿sí? Bueno, y no solo el agua, ¿sí? Cualquiera otra sustancia pura puede estar en esta forma física, ¿sí? Sólida, líquida o gaseosa. Y bueno, y esto saben ustedes que podemos pasar de las distintas formas físicas sin que cambie la sustancia, ¿sí? Cuando nosotros calentamos el hielo, este se funde y pasa a líquido, ¿sí? Entonces hablamos de la fusión, si el proceso es inverso, si enfriamos el líquido, se solidifica, bueno, se vaporiza el líquido o se evapora, ¿sí? Cuando lo seguimos calentando y pasa a la fase gaseosa, se condensa el gas si enfriamos ese vapor, ¿sí? Y también podemos pasar directamente de sólido a gaseoso, hablamos de volatilización o de sublimación, ¿sí? Esto para cualquier sustancia pura, ¿sí? Bueno, entonces, cuando ustedes les preguntan cuál es el estado de agregación de, qué sé yo, del azufre en condición así en la naturaleza, y bueno, ¿qué van a decir? Sólido, ¿sí? ¿Cuál es el estado de agregación del oxígeno, del gas oxígeno? ¿Qué me van a decir así en la naturaleza? ¿Qué estado de agregación? El gas, el oxígeno que respiramos. Entonces van a decir, ¿sí?, que es gaseoso. Pero el oxígeno lo podemos tener en estado líquido, ¿sí? Si enfriamos, ¿sí?, si comprimimos,
pero no es el estado, digamos, en condiciones en las que se presentan en la naturaleza, ¿sí? Pero podemos pasar de un estado a otro, ¿sí? Bueno, una cosita más, así, dentro de la clasificación de la materia, algunos 2 o 3 conceptos que vamos a estar utilizando durante todo el año, ¿sí? Que es importante que cuando los mencionemos todos estemos pensando en lo mismo, ¿no? Porque si no podemos tener, digamos, ideas erróneas de ciertas palabras que uno dice, ¿sí? Entonces, la materia, nosotros podemos tener 2 tipos de materia, ¿sí? Podemos tener una mezcla, ¿sí? Cuando ustedes preparan un café con leche, ¿sí? Están mezclando ahí, están mezclando agua, están mezclando café, ¿sí? Están mezclando leche, o sea, están mezclando varios componentes, están haciendo una mezcla, ¿sí? Bueno, tenemos distintos tipos de mezclas, ¿sí? Mezclas como esto que el dibujo que está acá, que es una piedra, un granito, que está formado por varios minerales, y yo a simple vista puedo ver cuál es el feldespato, cuál es la mica, ¿sí? Porque los distingo ahí, ¿sí? Tienen distintos colores, etcétera. Entonces ahí vemos cuáles son los componentes de esa mezcla que en este caso llamamos heterogénea, ¿sí? Pero en el caso que yo, por ejemplo, disuelva un poco de azúcar en agua, lo mezclo y el azúcar se disuelve y yo veo, a simple vista parece que tuviera agua sola. Sin embargo, tengo una mezcla. Bueno, eso es una solución y en este caso esa mezcla es homogénea, porque yo a simple vista no puedo distinguir lo que llamamos la fase, ¿sí? No puedo distinguir el azúcar que agregué del agua, ¿sí? Está disuelto, ¿sí? Entonces, en este caso hablamos de una mezcla homogénea. Bueno, pero para cualquiera de ellas, ¿qué tienen en común cualquiera de estos tipos de mezcla? Que la composición de los componentes de esta mezcla es variable, es decir, yo puedo mezclar más o menos azúcar en agua, ¿sí? Y sigue siendo una solución homogénea, sigue siendo una mezcla, ¿sí? Puedo tener distinta proporción, ¿sí? Distinto porcentaje. Bueno, entonces la composición de las mezclas es variable, ¿sí? En cambio, el otro tipo, digamos, otra clasificación dentro de la materia, en lugar de mezcla puedo tener sustancias puras, ¿sí? Lo que llamamos sustancias puras. Bueno, las sustancias puras, ¿qué diferencia tienen con las mezclas? Que tienen composición constante, ¿sí? Entonces, es decir, siempre la proporción de los componentes va a ser igual, ¿sí? Tenga mucho o poca cantidad de esa sustancia. Por ejemplo, una sustancia pura es el agua, ¿sí? O el alcohol, ¿sí? O qué sé yo, la sal, que es el cloruro de sodio, son todas sustancias puras. Aquí tenemos la fórmula del agua. El agua siempre está formada por oxígeno e hidrógeno en esta proporción, ¿sí? 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, siempre igual. Y los porcentajes de uno y otro siempre son los mismos, tenga mucha o poca agua, ¿sí? Por eso decimos que la composición es constante, ¿sí? A diferencia de las mezclas, ¿sí? Bueno, esos son los compuestos. Y los compuestos están formados por varios elementos, ¿sí? Combinados. Entonces, otro tipo de sustancia pura, además de los compuestos, son los elementos. Los elementos están formados por un solo tipo de sustancia, un solo tipo de átomos, ¿sí? ¿Y qué son los elementos? Son los que se encuentran en la tabla periódica, ¿sí? Todos esos son los elementos conocidos hasta ahora en la naturaleza. Los compuestos se pueden separar de alguna manera en sus elementos, pero no por formas físicas y químicas, sino por otros métodos, y por ejemplo la electrólisis, ¿sí? Pero bueno, eso lo vemos después. Eh, bueno, ¿cómo se representan los compuestos? Por fórmulas, que es todo lo que vieron en el curso de nivelación, y los elementos por símbolos, que son todos los símbolos que están en la tabla periódica, ¿sí? Bueno, así que ya saben, cuando hablamos de compuesto, nos referimos a composiciones constantes, ¿sí? Y son sustancias puras, tanto los compuestos como los elementos. Seguimos. Bueno, entonces, ¿cómo se representan
todas estas cuestiones que estuvimos mencionando. Entonces vamos a hablar, se representan mediante símbolos, mediante fórmulas, mediante ecuaciones químicas. Los símbolos son la representación de ¿qué? De los elementos, todo lo que están en la tabla periódica, ¿sí? Por eso es importante que a partir de hoy ustedes siempre tengan a mano una tabla periódica para las clases, ¿sí? Para la de teoría y especialmente para las de práctica, ¿sí? Porque van a estar consultando constantemente los elementos, las masas, etcétera, toda la información que hay en la tabla periódica. Entonces, todos los elementos están representados en la tabla periódica por sus símbolos, ¿sí? Que son estas letras, ¿sí? Puede ser una letra, pueden ser dos, dependiendo del nombre en latín de esos elementos, ¿sí? Bueno, entonces los símbolos son para representar los elementos. Las fórmulas, ¿qué son? La representación de qué cosa, de los compuestos, ¿sí? ¿Y qué me indican? Me indican esa fórmula cuál es la composición química, que es constante, de esos compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos representado el compuesto dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, y siempre es igual, siempre la fórmula del dióxido de carbono se escribe igual, tenga mucho dióxido, tenga poco dióxido, ¿sí? Siempre van a ser 2 átomos de oxígeno por cada uno de carbono, ¿sí? Siempre lo tengo que escribir de esa manera. ¿Por qué? Porque su fórmula me indica la composición química, ¿sí? Bueno, ¿y las reacciones químicas cómo se representan? Cuando, es decir, cuando mezclamos dos compuestos y reaccionan, ¿cómo se representan? Bueno, se representan, o sea, se escribe mediante lo que llamamos ecuaciones químicas, ¿sí? Por ejemplo, aquí, bueno, esta es una genérica, ¿sí? Lo que está a la izquierda son los que llamamos reactivos, ¿sí? Y lo que está a la derecha de la flecha es lo que llamamos productos de la reacción. Es decir, cuando se mezclaron el reactivo A con el reactivo B, se formaron estos dos productos, ¿sí? Un ejemplo, aquí tenemos entonces los reactivos, el gas hidrógeno, que reacciona con el gas oxígeno, esos son los dos reactivos, y forman este único producto de reacción que es el agua, ¿sí? ¿Y qué más tenemos en una ecuación química? Tenemos estos que están en minúscula, A, B, C, D, son los que llamamos coeficientes estequiométricos, ¿sí? Y son números, pueden ser enteros o pueden ser fraccionarios también. Aquí donde no hay es un 1, ¿sí? No hace falta colocarlo, pero se entiende que es un 1 en el oxígeno. Estos coeficientes estequiométricos se utilizan para balancear o equilibrar la reacción química, ¿sí? ¿Por qué se tiene que balancear una reacción química? Bueno, porque se tiene que cumplir el principio de conservación de la masa, ¿sí? Que es la primera de las leyes de la química, ¿sí? La masa en una reacción química no se crea ni se transforma. ¿Qué quiere decir? Que es la misma antes de la reacción que después de la reacción, ¿sí? La masa total aquí entre el hidrógeno y el oxígeno tiene que ser la misma que la masa que tengo después de agua, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por la ley de conservación de la masa, ¿sí? Por eso es que hay que balancear las ecuaciones. Y en lo que se refiere a cantidad de átomos, se ve reflejado en qué? En que siempre la cantidad de átomos de cada clase que yo tengo del lado de los reactivos tiene que estar del lado de los productos. Por ejemplo, aquí yo tengo, fíjense, 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Entonces, del lado de los productos, tengo que tener también 4 átomos de hidrógeno, porque no se crean nuevos átomos en una reacción química, sino que se acomodan, se reacomodan, ¿sí? Aquí de este lado tengo 2 átomos de oxígeno, tienen que estar de este lado, ¿dónde están? 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. Entonces, por eso tengo que balancear las ecuaciones químicas, ¿sí? Siempre, primero hay que escribir bien los compuestos o los reactivos y productos, bien sus fórmulas, y después balancearlas. Bueno, eso van a estar practicando ustedes cuando hagan el primer práctico de estequiometría, ¿sí? Van a estar practicando balancear ecuaciones químicas, ¿sí? ¿Se va entendiendo más o menos hasta aquí? Bueno, esta clase se está por cortar, Sí, profe. pero ahora la voy a retomar, así que no se vayan. Cuando se corte retomamos la misma clase, ¿sí? ¿Está bien?
Ahora en un minuto se va a cortar y yo retomo la misma clase, ¿sí? Ustedes se quedan allí. Bueno, vamos a pensar ahora en las partículas a nivel microscópico, es decir, cómo todas las sustancias están formadas por átomos y moléculas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la partícula, digamos, más pequeña que tenemos en la naturaleza, la partícula más pequeña de un elemento que, por más que yo quiera realizarle algún cambio físico, algún cambio químico, ya no es posible? Es la partícula cuya identidad química se mantiene a través de cualquier tipo de cambio, ¿sí? Bueno, es lo que conocemos como átomo, ¿sí? Siempre que hablemos de átomo y de moléculas, tenemos que, con nuestra imaginación, digamos, con nuestra mente, pensar en, digamos, algo muy pequeño que no podemos pesar, por supuesto, ¿sí? No podemos ver tampoco a simple vista. Quizá con equipos sofisticados algo de estas partículas se pueda ver hoy en día, ¿sí? Pero tenemos que pensar con nuestra mente en algo extremadamente pequeño, ¿sí? Bueno, pero hay algunos átomos, bueno, acá hay algunos ejemplos de átomos, ¿sí? De los distintos elementos de la tabla periódica, ¿sí? Que se mantienen estables así, un solo átomo de hierro, un solo átomo de carbono, un solo átomo de argón, de neón, etc. La mayoría de los átomos, de los elementos de la tabla periódica son partículas estables, ¿sí? Que pueden existir en la naturaleza solitos, pero hay algunos átomos como los del oxígeno, el gas, como el nitrógeno y todos estos que están acá, que no son estables en la naturaleza solitos, sino que tienden a combinarse inmediatamente, unirse a otros, ¿sí? Y entonces allí aparece una nueva partícula de un elemento que es estable solamente cuando está unido un átomo a otro. Entonces hablamos de, ahora ya no de átomos, sino de moléculas, ¿sí? Cuando dos átomos están unidos, en este caso dos átomos iguales, decimos que el gas oxígeno es diatómico, ¿sí? Porque en la naturaleza existe de manera estable, la partícula más pequeña es la molécula de oxígeno, ¿sí? Conformada por dos átomos. Lo mismo el nitrógeno, el hidrógeno, cloro, bromo, flúor, ¿sí? Bueno, estas son las partículas más estables de estos elementos, ¿sí? Es decir, que tienen una existencia estable e independiente, es decir, que cuando nosotros hablamos y en una reacción química vamos a escribir el gas oxígeno o el gas hidrógeno o el gas cloro, siempre lo tenemos que escribir de esta manera, nunca el átomo solito, porque el átomo solito, o sea, uno solo, no es estable, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, para esta, ¿sí? El sodio, el argón, el neón. Esos sí existen como monoatómicos, ¿sí? Bueno, y después están las moléculas de los compuestos, ¿sí? La partícula más estable de la molécula de agua es una molécula de H2O, ¿sí? Que es la fórmula del compuesto, ¿sí? Bueno, pasemos a la tabla periódica. ¿Para qué nos sirve la tabla periódica, además de ver los símbolos de todos los elementos? Tenemos un montón de información aquí. La información que vamos a utilizar en primera instancia, ahora en las primeras clases, es la información de la masa atómica de los elementos. Entonces, esta tabla, digamos, de todos los elementos, contiene las masas atómicas relativas de todos los elementos. Entonces, fíjense, para cada elemento tiene el símbolo, aquí tenemos, ¿sí?, el símbolo del nitrógeno, el que está aquí, un número que se llama número atómico, que es el número de orden en el que están ubicados los elementos. Ya vamos a ver qué más indica ese número atómico en la próxima clase. Bueno, el nombre del elemento, y aquí un numerito con decimales, que es la masa atómica. Ahora fíjense, dice, para el nitrógeno dice 14, bueno, 0,00, 14. Fíjense que no tiene unidades esta masa atómica, o sea que en principio no serían, por ejemplo, 14 gramos. ¿Por qué? Porque un átomo de nitrógeno, si nosotros lo pudiéramos pesar, se imaginan que si pesara 14 gramos,
no sería una partícula microscópica, la podríamos ver a simple vista, ¿no? Entonces, esta masa que está aquí, en realidad no tiene unidades, por eso hablamos de masas atómicas relativas, ¿sí? La unidad, en realidad, que no está escrita, no se pone nada, se dice que son unidades de masa atómica, ¿sí? O sea, el nitrógeno tiene 14 unidades de masa atómica, ¿sí? Son valores relativos nada más, ¿sí? ¿Relativos a qué? Relativos a una unidad, es decir, todas las masas atómicas de los elementos que están en la tabla están referidos a uno que se ha tomado como unidad. A lo largo de la historia, digamos, se pasaron por distintas unidades hasta que finalmente quedó la que conocemos actualmente, y la que se conoce, digamos, la que se refiere ahora como unidad es la masa, la del carbono 12, ¿sí? Entonces, decimos que las masas atómicas están dadas en unidades de masa atómica. ¿Y cuál es la unidad de masa atómica? Es una masa que es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12. ¿Qué es el carbono 12? Es el átomo de carbono que tiene en su núcleo 6 protones y 6 neutrones. Esa es la que se ha tomado como referencia, digamos. Entonces, todas las masas indicadas en la tabla están referidas a ese patrón. Entonces, nosotros, digamos, ¿qué información podemos sacar de aquí de la tabla? Fíjense, con estos valores relativos. Por ejemplo, la masa atómica del magnesio, que dice allí, 24,3, bueno, redondeemos en 24. Y la del carbono es 12. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el átomo de magnesio es el doble, tiene el doble de masa que el átomo de carbono. O tiene, a ver, qué sé yo, por ejemplo, la masa de acá del helio es 4, ¿sí? La del magnesio es 24. O sea que la masa de magnesio es 6 veces la masa del átomo de helio. Esa información podemos tener. O que la masa del magnesio es 24 veces, la masa del átomo de magnesio es 24 veces más grande que la de un átomo de hidrógeno, que es 1, ¿sí? Su masa atómica. Esa información, o sea, nos representan masas relativas, es decir, valores comparativos, en realidad. Esa es la información, pero no podemos saber con esta información cuál es la masa real de un átomo, ni de carbono, ni de nitrógeno, ni de hidrógeno, ni de ninguno. ¿Sí? Bueno, entonces, las masas atómicas son valores relativos, ¿sí? Valores comparativos, pero son de mucha utilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque sirvieron en su momento para poder averiguar, de alguna manera, con esas masas relativas, con esos valores relativos y comparativos, se pudo averiguar cuál es la masa real de un átomo individual cualquiera. Bueno, ¿y qué fue lo que hicieron los científicos para averiguar eso? Bueno, empezaron a trabajar con esas masas de manera comparativa. ¿Qué fue lo que hicieron? Empezaron a pesar cantidades de, por ejemplo, cantidades de masa, de gramos de carbono, igual a la masa atómica. Entonces, la masa atómica del carbono es 12, entonces pesaron 12 gramos de carbono. Después pesaron, por ejemplo, el azufre, 32 gramos de azufre. Y así con distintos elementos. Por ejemplo, el cobre, su masa atómica es 63. Bueno, ¿qué pasa si pesan 63 gramos de cobre? Bueno, y así, digamos, con los otros elementos. Y fueron trabajando comparativamente con esas masas en gramos, ¿sí? Y eso sí lo podían pesar. ¿Y qué es lo que pudieron darse cuenta? Pudieron darse cuenta que cuando tenían estas masas en gramos de cualquiera de los elementos de la tabla periódica, una masa en gramos igual a las masas atómicas, lo que pudieron darse cuenta es que todas esas cantidades tenían en común la misma cantidad de átomos de cada uno de esos elementos. Y se pudo averiguar que esa cantidad de átomos era un número, que es este que tenemos aquí, que era 6,022 por 10 a la 23 átomos.
que se conoció como número de Avogadro, ¿sí? Es decir, fíjense, quiere decir que ellos pudieron darse cuenta que 12 gramos de carbono tenía esa cantidad de átomos de carbono, o sea, 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono, y que 32 gramos de azufre también tenía esa cantidad, pero de átomos de azufre, ¿sí? Bueno, ¿qué es esto que está aquí, sí? Bueno, y ese número, 6,02 por 10 a la 23 átomos de cualquiera de los elementos que sea, ¿qué les parece? ¿Es un número grande o chico? ¿Este número es un número grande o chico? 6 por 10 a la Grande. Es un número grande. es un número gigantesco, ¿sí? Porque ¿qué quiere decir? Que acá después de la coma tenemos 23 lugares, o sea, acá 23 ceros para este lado. O sea, es un número gigante, ¿sí? Y está bien, ¿sí? Porque los átomos son tan pequeños que en 32 gramos de azufre, que eso sí lo podemos tener, fíjense, aquí está, estos serían 32 gramos de azufre, bueno, ahí esa cantidad contiene este número gigante de átomos de azufre. Y 12 gramos de carbono, que es esto que está acá, ¿ven? En un vidriecito de reloj que se llama, ahí hay 12 gramos de carbono. Bueno, ahí también hay 6,022 por 10 a la 23 átomos, pero ahora átomos de carbono. Y en este recipiente que hay aquí hay 63 gramos de cobre. Bueno, y ahí dentro eso contiene este número de Avogadro de átomos de cobre. Bueno, lo mismo para el plomo, lo mismo aquí para el mercurio, ¿sí? Entonces, esta información es algo muy importante, ¿sí? Porque esto les permitió a los científicos poder averiguar cuál es la masa real de un átomo de cualquiera de los elementos. O sea, cuántos gramos pesa un átomo de cualquiera de los elementos. ¿Y cómo lo averiguaron? No pesándolo, sino usando esta información. ¿Y por qué? Porque ahora ya sabían que en una determinada cantidad de gramos, que es la masa atómica de cualquiera de los elementos, hay una cantidad determinada de átomos de ese elemento. Entonces, haciendo una simple división, pueden saber cuál es la masa de un solo átomo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la masa, en este caso, de un átomo de sodio? Que yo no lo puedo pesar, porque no hay ninguna balanza que pueda pesar, ya vamos a ver la masa que nos da, ¿sí? En gramos, una cantidad tan pequeña, ¿sí? A ver, ¿qué sabemos del átomo de sodio? Si se fijan en la tabla, ¿cuál es la masa atómica del sodio? Fíjense. 22. Sí, 22, y algo, o sea, 23 casi, ¿sí? 23, redondeemos a 23, ¿sí? Entonces, la masa atómica del sodio es 23. ¿Qué quiere decir? Que en 23 gramos, si yo peso 23 gramos de sodio, hay ¿cuántos átomos de sodio? El número de Avogadro de átomos. O sea, en 23 gramos de sodio existen 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Entonces, un átomo de sodio, ¿cuántos gramos va a pesar? Lo que tengo que hacer es esta división, ¿sí? Si hago esta cuenta, simplifico átomo con átomo, ¿sí? Esta cuenta me queda en gramos. Fíjense cuánto me da. ¿Qué quiere decir? Que un átomo de sodio, ¿cuánto pesa, sí? ¿Qué masa tiene? 3,82 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Esto qué es? ¿Es una masa chica o grande? ¿Qué me dicen? ¿Es una masa chica? Es una masa chica. Es una masa extremadamente chica, o sea, no lo puedo pesar con ningún tipo de balanza, ni hoy en día que tenemos tantos equipos sofisticados, ¿sí? Bueno, ¿se entiende hasta aquí? ¿Podemos seguir avanzando? Sí. Bueno, Sí, profe. a ver. Profe, Sí, ¿me escucha? sí, Una escucho. pregunta, ¿de dónde sacó ese 6,022 10 a la 23? Bueno, ese es el número de Avogadro que
lo han podido encontrar, digamos, los científicos, comparando lo que te decía de las masas en gramos de los distintos elementos de la tabla que correspondiente a las masas atómicas de los distintos elementos. Ellos pudieron darse cuenta que todos tenían el mismo número, contenían el mismo número de átomos. Y bueno, y no, digamos, excede, digamos, a nuestro curso qué fue lo que hicieron, pero ese número que siempre era el mismo, luego, digamos, con distintos experimentos pudieron descubrir cuál era ese número. Y ese número lograron encontrar que era este número que se llamó número de Avogadro, ¿sí? Porque seguramente Avogadro tuvo algo que ver ahí, ¿no? ¿Sí? Digamos, eso ha salido de la experimentación, ¿sí? De los científicos, ¿sí? Se pudo encontrar que ese número que se repetía, digamos, para todas las masas en gramos correspondiente a las masas atómicas de los distintos elementos, se pudo encontrar que era esa cantidad, ¿sí? Y esa cantidad se conoció luego como número de Avogadro, ¿sí? Pero eso surgió de trabajos y trabajos de los científicos durante varios años, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando un poquito. Bueno, ahora, ¿para qué nos sirve esta cantidad o este famoso número de Avogadro? Bueno, esta cantidad, digamos, nos es de utilidad porque fíjense que la masa de los átomos es tan pequeña que es bastante incómodo estar trabajando con esas masas y con la cantidad, digamos, de átomos también tan gigante que tienen pequeñas masas de los distintos elementos. Entonces conviene trabajar por grupos o cantidades de un conjunto de átomos, ¿sí? Así como para ciertas cosas a nosotros nos es útil trabajar en docenas, ¿sí? Hay cosas que uno las compra por docena, en lugar de por unidad, ¿sí? Ya sabemos todos que una docena son 12 unidades, ¿sí? Bueno, para el tema de los átomos y las moléculas, una docena igual nos termina quedando chico. Entonces, ¿cuál es la cantidad de sustancia que queda cómodo en estos casos que estamos hablando de partículas tan pequeñas? Bueno, esa cantidad que nos queda cómodo es justamente el número de Avogadro de partículas, ¿sí? Sean moléculas, sean átomos, o sean, por ejemplo, electrones también, ¿sí? Este numerito, que es el número de Avogadro, nos es útil para trabajar con ese conjunto. Bueno, y a ese número se lo conoce como mol, ¿sí? Entonces, la cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de partículas es lo que se llama mol, ¿sí? Y nosotros, justamente, el mol es la unidad de cantidad de sustancia del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, se va a utilizar mucho este concepto del mol, ¿sí? Entonces, ¿qué es un mol? Bueno, es el número de Avogadro de partículas, es decir, ¿qué es un mol? 6,02 por 10 a la 23 objetos o partículas. ¿Qué serán esas partículas? Lo que yo quiera, ¿sí? Un mol, por ejemplo, de, qué sé yo, de bolitas, serían ¿cuántas bolitas? 6,02 por 10 a la 23 bolitas. Lo que pasa que para objetos macroscópicos es una cantidad que es difícil de imaginar, ¿sí? Entonces no se usa para objetos macroscópicos, se usa para partículas muy pequeñas, como en este caso los átomos y las moléculas, ¿sí? Entonces, si yo digo que tengo un mol de átomos de cualquier elemento, por ejemplo en este caso, un mol de átomos de hidrógeno, ¿qué significa? Que tengo el número de Avogadro de átomos de hidrógeno, o sea, este numerito, ¿sí? 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Pero si yo digo que tengo un mol de moléculas de hidrógeno, ¿a qué me refiero? A esa misma cantidad, el número de Avogadro, pero ahora de moléculas de hidrógeno, ¿sí? Bueno, y si yo digo que tengo un mol de electrones, ¿qué significa? Que tengo justamente 6,02 por 10 a la 23 electrones. Por eso hablamos, tenemos que especificar
un mol de qué partículas estamos hablando, ¿sí? Ahora, yo puedo decir, por ejemplo, que tengo un mol de agua. Si yo digo un mol de agua, la molécula de agua ya sabemos que es H2O. Entonces no hace falta especificar un mol de moléculas de agua. Porque si yo escribo un mol y escribo la fórmula del agua, se entiende que eso es una molécula, ¿sí? Entonces que me refiero a un mol de moléculas, ¿sí? Entonces, si yo digo un mol de agua, me refiero a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿sí? Con esto van a estar trabajando ustedes también en el práctico, que hagan de estequiometría, ¿sí? No esta semana, sino la semana que viene, ¿sí? Bueno, y ahora que tenemos el concepto de lo que es un mol, vamos a ver qué es lo que llamamos masa molecular, ¿sí? Y masa molar, que son, digamos, hermanos. Es casi lo mismo, ¿sí? Masa molecular de masa molar. Vamos a ver, masa molecular, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a cuando tenemos un compuesto, ¿sí? O sea, una molécula, imagínense la molécula del agua, la masa molecular, ¿qué es? La masa, la suma de las masas atómicas de una molécula, ¿sí? Por ejemplo, esta es la molécula del agua, entonces, ¿cuál es la masa molecular? Bueno, tengo que sumar la masa atómica del hidrógeno, por 2, porque tengo 2, más la masa atómica del oxígeno. Esas masas las saco de la tabla, ¿sí? La masa atómica del hidrógeno es 1. Vamos a usar 2 decimales, ¿sí? 1,01 por 2, más la masa atómica del oxígeno, que es 16, 16,00. Bueno, si sumo eso me da 18, 18,02, ¿sí? 18, ¿qué? Unidades de masa atómica, o 18 nada, ¿sí? Porque es un valor relativo, ¿sí? Lo mismo que las masas atómicas, la masa molecular son valores relativos, también sin unidades. Pero lo que usamos más es la masa molar. ¿Qué es la masa molar? La masa de un mol de agua, ¿sí? Expresada en gramos. O sea, es lo mismo, pero ahora en gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la masa molar? ¿Qué me indica? Me indica la masa en gramos de un mol de una sustancia cualquiera. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la masa molar del agua? ¿Cuántos gramos hay en un mol de agua? ¿Sí? Entonces, saco la masa molecular, bueno, y eso expresado en gramos, la masa molar, ¿sí? O sea, la masa molar es lo mismo que la masa molecular, nada más que está expresada en gramos, ¿sí? La masa molar, por ejemplo, de este compuesto, el cloruro de sodio, ¿qué es? Tengo que sumar la masa atómica del sodio más la masa atómica del cloro, lo sumo, me da 58,5, son 58,5 gramos por mol, ¿sí? Esa es la masa, la masa de un mol, en este caso de cloruro de sodio. ¿Se entiende? Entonces, vamos a hablar siempre de masa molar cuando hablamos de un compuesto, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Y bueno, porque si yo tengo determinada cantidad de gramos de un compuesto cualquiera, por ejemplo en este caso, el cloruro de sodio, yo quiero saber cuántos moles hay en 300 gramos de cloruro de sodio. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Usando la tabla periódica, averiguo la masa molar del cloruro de sodio, o sea, la masa de un mol, y luego alguna simple división para saber cuántos moles entran en 300 gramos de cloruro de sodio, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sacamos la masa molar, un mol de cloruro de sodio, aquí lo saqué, ¿sí? Sabemos que un mol de cloruro de sodio tiene una masa de 58,5 gramos, ¿sí? Entonces, 300 gramos, ¿cuántos moles habrá en 300 gramos? Bueno, un mol de cloruro de sodio, 58,5 gramos de cloruro de sodio. Yo quiero saber en 300 gramos, ¿qué tengo que hacer? Este cociente, ¿sí? En 300 gramos, ¿cuántos moles hay? Hago ese cociente y si hacen esta división, ¿qué les va a dar? Les va a dar eso, perdón, 5,13 moles de cloruro de sodio. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta allí? Profe, ¿podría volver a la anterior diapositiva un segundo, por favor?
¿Ahí? Sí, listo, muchas gracias. Bueno. A ver. Bueno, seguimos entonces. A ver, seguimos un poquito más. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de problema que creo que está dentro de los problemas resueltos de la guía de estequiometría. Dice, calcular el número de moles y de átomos contenidos en 80 gramos de azufre. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Lo mismo que hicimos recién, se fijan en la tabla, en este caso, estamos hablando no de un compuesto, sino de un elemento que es el azufre. Sabemos que un mol de átomos de azufre, como se fijan la masa atómica, ¿sí? La masa atómica del azufre, si fijan en la tabla, es 32,06, entonces un mol de átomos de azufre tiene esta masa en gramos, entonces los 80 gramos, ¿cuántos moles van a representar? Hago ese cociente y me da entonces que un mol de azufre tiene 2,49 moles, en este caso son moles de átomos, ¿sí? De azufre. Bueno, y ahora pregunta, ¿cuántos átomos? Entonces, cuando ustedes piensen, cuando hablamos de moles, hablamos de algo a nivel macroscópico, ¿sí? Algo que se puede llegar a observar, ¿sí? En lo que es las cantidades, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de átomos o de moléculas, ya hablamos a nivel microscópico. Entonces, si me pide cantidad de átomos, por ejemplo, en este caso en 80 gramos, tiene que ser una cantidad bastante grande, ¿sí? Porque 80 gramos es algo que yo lo puedo observar, tiene que haber mucha cantidad de átomos allí, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de átomos y moléculas, ya vamos a estar trabajando con seguramente el número de Avogadro, ¿sí? Entonces, queremos averiguar ahora la cantidad de átomos que hay en 80 gramos de azufre. O sea, ahora pasamos con nuestra mente a imaginarnos la cuestión microscópica, ¿sí? A ver, acá me pregunta, ¿qué cálculo hace para saber cuántos moles entran? ¿Es esto que está acá? Lo que sabemos, ¿qué es lo que sabemos de la tabla periódica? Que un mol de cualquiera de los elementos, en este caso el azufre, ¿qué masa tiene? Tiene la cantidad de gramos que tiene, es la masa atómica, ¿sí? Este valor lo saco de la tabla, ¿sí? Sabemos que en un mol, en este caso de azufre, hay esta cantidad de gramos. Entonces, 80 gramos, ¿cuántas moles van a ser? Hago este cociente, ¿sí? Profe, igual Sí, ahí es como una vos podés regla hacer de una tres. regla de 3 simple también. Sí, se puede hacer por regla de 3 simple. Lo que pasa es que estamos tratando de utilizar lo que llamamos factor unitario y olvidarnos un poco de la regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque la regla de 3 simple, van a ver más adelante, nos puede llevar a confusión cuando tenemos un cálculo más largo que hacer. En cambio, con el factor unitario, ustedes pueden llegar a, en un mismo renglón, abarcar como 3 reglas de 3 simple juntas. Entonces, hacer el razonamiento con factor unitario, que es esto, ¿sí? Les facilita la cuestión. Entonces, traten de acostumbrarse a hacerlo con el factor unitario porque van a ver que es más fácil, ¿sí? La idea es facilitar la cosa, no complicarla. Y la regla de 3 simple, también lo pueden hacer con la regla de 3 simple, pero sería conveniente que se acostumbren con el factor unitario, porque les va a ayudar para más adelante, ¿sí? Entonces, fíjense acá, pregunta la cantidad de átomos de azufre. Entonces, ¿qué es lo que sabemos también? Que en 32 gramos de azufre, que es lo que sacamos de la tabla periódica, hay un mol de átomos de azufre. Y un mol de átomos de azufre, ¿cuántos átomos son? Bueno, el número de Avogadro de átomos de azufre. Entonces, 32 gramos de azufre equivalen a 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre. 80 gramos de azufre, fíjense acá se simplifica gramo con gramo, ¿cuántos átomos son? Tengo que hacer esta cuenta, ¿sí?
Esto es lo mismo que la regla de 3 simple, nada más que acá la estoy haciendo con factor unitario. Entonces, ¿qué cuenta hacen? 80 por 602 por 10 a la 23 dividido 32,06, ¿y eso cuánto les da? Les da, fíjense, un número muy grande, ¿sí? 15 por 10 a la 23 átomos de azufre. Es un número gigante. Si ustedes hubieran hecho el cálculo y les hubiera dado, qué sé yo, 15 por 10 a la menos 40 o a la menos 23, es para sospechar, algo mal hicieron, porque la cantidad de átomos en 80 gramos tiene que ser algo muy grande, ¿sí? Entonces, ese razonamiento tienen que ir haciendo en el pensamiento, digamos, pasando de lo que es macroscópico a lo que es microscópico. Y siempre que hablamos de moles, hablamos de algo observable, algo que se podrá pesar, ¿sí? Algo de poca cantidad, digamos. Pero cuando hablamos de átomos y moléculas, seguro está involucrado allí el número de Avogadro y números o muy grandes o muy pequeños, ¿sí? Porque si nos pidieran la masa de un átomo, tendría que ser un número muy, muy chiquito, ¿sí? O sea, un exponencial negativo. ¿Está bien? No sé, acá me preguntan qué número de página estamos viendo. No, la verdad no sé, no sé. Bueno, miren, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, fíjense, como para ejemplificar, este concepto del mol, ¿sí? Lo que es un mol de moléculas de un compuesto. Por ejemplo, en la realidad, ¿no? O sea, un mol de agua, ¿sí? La fórmula del agua es esta que está aquí, es el compuesto agua. Bueno, y si habíamos hecho el cálculo que la masa molar, o sea, la masa de un mol de agua era 18 gramos, ¿sí? 18,0 y algo. 18 gramos, ¿sí? Bueno, si yo lo peso eso en una balanza, es esto que tenemos aquí, ¿sí? Este es un vasito de precipitado y ahí hay el contenido de un mol de agua, ¿sí? Ven que es algo observable, ¿sí? ¿Y cuántas moléculas de agua hay ahí adentro? Si yo pregunto, ¿qué me dicen? ¿Cuántas moléculas hay en este vasito cuántas moléculas de agua hay en ese vasito que yo estoy señalando? ¿Qué me dirían? Claro, hay el número de Avogadro de moléculas, o sea, 602 por 10 a la 23 moléculas de agua. O sea, tremenda cantidad, ¿sí? Bueno, ahora, aquí hay 46 gramos de etanol. No está escrita la fórmula del etanol, o sea, es el alcohol que usamos en la casa. Es una molécula orgánica, por eso no la escribimos todavía aquí. Pero ahí, la masa molar del etanol es 46 gramos, y ahí, por ejemplo, hay un mol de moléculas del etanol. Fíjense el azúcar, ¿sí? La sacarosa es el azúcar. El azúcar también es una molécula que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, tiene bastantes átomos esa molécula, y la masa de un mol es esto, tiene 342 gramos, y esto es lo que si uno lo pesara sería eso, ¿sí? Un mol de azúcar, sería eso que está allí. Vamos a otra fórmula que sí saben escribir, como esta que está aquí. Fíjense, acá tenemos 58 gramos de este compuesto que ¿cómo se llama? Este que está acá. Cloruro de sodio. Se llama cloruro de sodio, ¿sí? Bueno, es la sal de mesa esta, ¿sí? Bueno, y aquí hay un mol, ¿sí? Un mol de cloruro de sodio, o sea, eso es lo que yo podría pesar, ven que es algo observable. ¿Y cuántas moléculas hay ahí adentro? Si tuviera que decir, hay 602 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio, ¿sí? Si yo quiero saber en 400 gramos cuántas moles hay de cloruro de sodio, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer 400 gramos dividido 58, que es la masa de un mol, ¿sí? Y si yo quiero saber 10 moles de cloruro de sodio, ¿cuánto pesa? ¿Qué masa tiene? Y bueno, hago 10 por 58, ¿sí? Bueno, y aquí, fíjense, tenemos un mol de este compuesto, que es una sal, que ¿cómo se llama esa que está ahí?
Carbonato de calcio. Muy bien, se llama carbonato de calcio. Si ustedes hacen la masa molar del carbonato de calcio, van a sumar la masa atómica del calcio, más la del carbono, más 3 por la del oxígeno, y eso les va a dar una masa molar de 100 gramos. Bueno, y aquí hay 100 gramos de carbonato de calcio, o sea, hay 1 mol de carbonato de calcio. ¿Está bien? Ayuda esto para el concepto de lo que es mol, ¿sí? Bueno, tenemos 2 minutos. No sé si quieren preguntar algo o avanzamos un poquito más. ¿Alguna otra duda? Algo que les quería aclarar, bueno, el viernes van a hacer la primera clase de práctica, dijimos van a ver un práctico de fórmulas, de repaso, y luego de la clase de práctica, yo les voy a subir en el campus un cuestionario de autoevaluación sobre fórmulas, para que lo puedan resolver una vez que ya se saquen todas las dudas de cómo escribir fórmulas, ¿sí? Es importante, es para que ustedes se autoevalúen de si aprendieron algo, si saben escribir o saben leer fórmulas, ¿sí? Así que van a tener varios días para hacerlo, lo hacen en el momento que ustedes creen que ya han aprendido algo de fórmulas, han repasado, entonces lo hacen en cualquier momento, va a estar varios días a disposición ese cuestionario, ¿sí? Bueno, la próxima clase vamos a ver entonces el concepto de lo que es fórmula mínima, fórmula empírica y fórmula molecular, ¿sí? Vamos a ver eso, vamos a ver lo que es composición porcentual y lo que es estequiometría propiamente dicho, ¿sí? De los cálculos con las reacciones químicas. Con esto que vieron pueden hacer hasta los primeros problemas de la guía de estequiometría, así que es para la semana que viene, ¿sí? Así que bueno, si no hay ninguna duda más, esto ya se va a cortar y vamos a dejar acá, ¿sí?